Jesús se apareció a una familia hambrienta en Oaxaca. Lo que pasó después lo cambió todo. En la madrugada del 25 de agosto de 2025, una historia comenzó a desarrollarse en el tranquilo pueblo de San Bartolomé Quialana, Oaxaca, que forever cambiaría la línea entre la desesperación humana y la providencia divina. San Bartolomé no era el tipo de lugar donde la gente esperaba que surgieran titulares. Un pueblo de apenas 3.000 almas se alzaba entre montañas verdes y senderos de tierra que serpenteaban hacia las comunidades vecinas. El pueblo tenía sus rutinas, sus pequeñas alegrías, sus misas dominicales en la iglesia colonial de piedra. La gente aquí creía en el trabajo duro, en mantener sus luchas en privado y en salir adelante con lo que tuvieran. Sin embargo, detrás de una modesta casa de adobe en la calle del Agua, una familia estaba siendo empujada al borde de la supervivencia. Carmen Hernández, antes una maestra de primaria con ojos brillantes y un trabajo estable, ahora se encontraba parada en su pequeña cocina, abriendo alacenas que estaban vacías. Su esposo, Miguel, un talentoso tejedor de tapetes zapotecos, no había tenido un ingreso constante en casi un año. Su taller de tejidos, una vez el orgullo de sus manos hábiles, había sido devastado por las lluvias torrenciales del invierno anterior que arruinaron todo su inventario y dañaron sus telares ancestrales. La cooperativa turística que compraba sus trabajos había quebrado, dejando facturas sin pagar. Los Hernández lucharon al principio, pero los abogados costaban dinero que ya no tenían. Sus 3 hijos, Ana, de 12 años, Carlos, de 9, y la pequeña Isabel, de apenas 4 años, eran demasiado jóvenes para comprender el peso completo de lo que sus padres cargaban, pero no demasiado jóvenes para sentir el dolor en sus estómagos. La mayor, Ana, había comenzado a inventar excusas en la escuela, diciendo que le gustaba usar el mismo suéter todos los días, aunque las mangas ya le quedaran cortas. Carlos había aprendido a silenciar sus quejas, aunque por las noches presionaba sus manos contra su vientre, susurrando que le dolía. Isabel, con toda la honestidad brutal de una niña, preguntaba una y otra vez cuándo estaría listo el desayuno, incluso cuando no había nada que cocinar. Durante 3 días, nada sustancial había pasado por la boca de esa familia. Una lata de frijoles, un pedazo de tortilla dura, caldo aguado estirado para parecer sopa. Eso era todo lo que los había mantenido. Los vecinos notaron los pequeños cambios. Una casera local recordaba a Carmen comprando dulces para los niños. Ahora compraba solo la harina más barata y arroz, si es que compraba algo. Miguel, quien una vez se llevaba alto con hilos de colores en su camisa, ahora era visto caminando por las calles, tocando puertas, preguntando en talleres y tiendas si necesitaban manos extra. Lo rechazaban casi en todas partes. Y entonces llegó el momento que abriría su sufrimiento privado para que el mundo lo viera. En esa tarde de agosto, Carmen reunió a sus 3 hijos y los llevó de la mano hacia la parroquia de San Bartolomé en la plaza principal. Durante años había evitado pedir ayuda, determinada a capear cada tormenta con dignidad. Pero el hambre en los ojos de sus hijos se había vuelto insoportable. Su orgullo tenía que ceder ante algo más grande, el instinto desesperado de una madre por mantener viva a su familia. Quienes la vieron ese día recordaron vívidamente la imagen. Una mujer pálida de preocupación, su cabello negro trenzado apresuradamente, caminando con 3 niños pequeños que arrastraban los pies silenciosamente a su lado. Ana cargaba la muñeca de trapo de Isabel. Carlos se aferraba a la mano de su madre como si temiera que pudiera desvanecerse. No hacían ruido, no lloraban, pero había algo en su silencio que hablaba de un agotamiento demasiado profundo para las palabras. Cuando Carmen llegó a la puerta del párroco y tocó la campanilla, el padre José, el sacerdote de la parroquia, estaba terminando su descanso de la tarde. A los 65 años, había servido a San Bartolomé durante más de 3 décadas. Su cabello se había encanecido, su rostro marcado por años de escuchar más que hablar. Era conocido por sus homilías gentiles, su costumbre de visitar a los enfermos y su asombrosa habilidad para notar lo que otros ignoraban. Cuando sonó la campanilla, se levantó, se puso sus anteojos y caminó hacia la entrada. En el momento en que abrió la puerta, lo sintió. Un peso en el aire, una súplica no hablada. Ahí estaba Carmen, pálida, sus labios apretados, sus 3 hijos abrazándose cerca.
No necesitaba palabras. Sus rostros demacrados contaban la historia. «Padre», comenzó su voz quebrándose, «no hemos comido en 3 días. Mis hijos tienen hambre. No sé a dónde más ir». Esas palabras, llevadas en un susurro, pondrían en marcha una cadena de eventos que nadie en San Bartolomé podría haber predicho. Una familia en su punto más bajo, una madre forzada a rendir su orgullo y una comunidad a punto de presenciar algo que un día llamarían un milagro. Y si estás escuchando esta historia ahora, recuerda que lo que le pasó a los Hernández no se trataba solo de comida en una mesa. Se trataba de la mano invisible que a veces se mueve en el silencio de la desesperación, revelándose de maneras que la ciencia no puede explicar y la lógica no puede contener. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Antes de que llegara el hambre, los Hernández eran como tantas familias en los pueblos de Oaxaca. Vivían en una modesta casa de adobe en la calle del Agua, un hogar con paredes pintadas de azul cielo y un patio trasero lo suficientemente grande para un pequeño jardín de chiles y quelites que Carmen intentaba cultivar cada temporada. Durante años, la suya había sido una historia de estabilidad silenciosa. Miguel Hernández había construido su reputación con sus manos. Durante casi 20 años, trabajó como maestro tejedor, especializándose en tapetes y rebozos tradicionales zapotecos. Su pequeño taller, convertido de un cuarto trasero de su casa, se había convertido en un centro para vecinos e incluso clientes de la capital oaxaqueña. La gente decía que tenía el toque ancestral, el tipo de artesanía que no se podía comprar en las tiendas modernas. Los fines de semana se podía escuchar el sonido rítmico de su telar, el deslizar de los hilos, y sus aprendices aprendiendo a tejer bajo su ojo constante. Carmen, con su título de maestra, manejaba el lado del negocio, balanceaba facturas, gestionaba los pedidos y se aseguraba de que cada pago de los clientes se depositara a tiempo. Más que eso, criaba a sus 3 hijos con una tranquilidad firme. Ana, la mayor, había heredado los ojos pensativos de su madre. Carlos tenía la curiosidad de Miguel, siempre jugando con hilos sueltos en el taller. La pequeña Isabel era el latido del corazón de la familia, la niña que llenaba la casa de risa. Durante mucho tiempo, su vida se sintió ordinaria, segura, pero lo ordinario puede desenredarse rápidamente. Comenzó con una sola llamada telefónica a finales de 2024. Un hotel boutique en la ciudad de Oaxaca, que le debía al taller de Miguel más de 40,000 pesos por una gran comanda de tapetes personalizados, declaró bancarrota de la noche a la mañana. Meses de labor se desvanecieron en papeleo y promesas vacías. Los Hernández se apretaron el cinturón, asumiendo que se recuperarían, pero entonces enero trajo el desastre. En una noche de lluvias torrenciales, el agua se filtró a través del techo deteriorado. Para cuando se dieron cuenta, el taller era un río de lodo. Cada telar, hilos de algodón, lana teñida con grana cochinilla, todo se redujo a desperdicio empapado. Miguel se paró bajo la lluvia, sus hijos aferrados al rebozo de Carmen, y vio cómo su sustento se colapsaba. Los ajustadores del seguro vinieron, tomaron fotos, archivaron reportes, pasaron semanas, luego meses. Las cartas regresaron llenas de términos legales y negaciones, causa no verificada, negligencia potencial. El reclamo fue retrasado, luego disputado, luego efectivamente borrado. Sin herramientas, Miguel no podía tomar nuevos trabajos. Para marzo, estaba oficialmente desempleado. Carmen trató de intervenir, pulió su currículum y lo envió a escuelas en la capital, incluso a Puebla, pero tenía 37 años con una brecha de 8 años en su historial laboral por criar a los niños. Los rechazos llenaron su teléfono. Hemos elegido otro candidante. Gracias por su solicitud. Cada mensaje se sentía como una puerta cerrándose de golpe. Los ahorros se fueron rápido. Pagos de la casa, servicios, comestibles, agotaron el pequeño colchón que los Hernández habían construido. Para junio, las facturas se acumularon sin abrir en el mostrador de la cocina. La compañía de luz envió advertencias. La factura del gas se duplicó. Vendieron su pequeña motocicleta. Luego los aretes de plata de Carmen, luego muebles antiguos que Miguel había restaurado él mismo.
Los vecinos comenzaron a notar la tensión. Los niños ya no jugaban en la plaza. Carmen caminaba al mercado con cambio exacto en la mano. Miguel tocaba puertas ofreciendo reparar cercas o trabajar en la milpa por 200 pesos. Un artesano orgulloso había sido reducido a trabajos ocasionales que apenas cubrían 1 kilo de masa. Ana comenzó a mentir a sus compañeras de clase, diciéndoles que sus zapatos gastados eran su par favorito. Carlos, una vez lleno de preguntas, se volvió silencioso en la mesa de la cena. Isabel, demasiado joven para entender economía, simplemente lloraba por comida que sus padres no podían darle. Para Julio, la línea entre supervivencia y colapso se difuminó. Carmen comenzó a limpiar casas a escondidas, tallando pisos por efectivo que apenas compraba tortillas. Miguel probó suerte en ranchos cercanos, ofreciéndose para ayudar con la cosecha temprana, pero los rancheros negaron con la cabeza. Lo siento, no estamos contratando. Tal vez la próxima temporada. Por las noches, marido y mujer se sentaban en su mesa de cocina en silencio, mirando pilas de facturas vencidas. Siento como si nos estuviéramos hundiendo, susurró Carmen una vez, lágrimas surcando su rostro. Y nadie nos ve. Miguel tomó su mano, pero los callos que una vez simbolizaron fuerza, ahora temblaban con derrota. El orgullo los mantuvo sin pedir ayuda antes. Asistían a misa silenciosamente cada domingo en San Bartolomé, vestidos ordenadamente, sonriendo cortésmente. Pocos sabían que los Hernández a menudo se saltaban el desayuno para asegurar que sus hijos pudieran comer. El padre José, el párroco, notó las mejillas hundidas de Miguel y la ropa gastada de Carmen, pero cuando trató de preguntar, lo evadieron con sonrisas corteses. Para la primera semana de agosto, las alacenas estaban casi vacías. La compañía hipotecaria amenazó con el embargo. La línea telefónica había sido cortada. El 10 de agosto, Carmen abrió cada gabinete, desesperada por encontrar algo, cualquier cosa, para la cena. Encontró medio frasco de mole en pasta, un puñado de harina y una bolsa de té de hierbas. Esa noche, mezcló el mole con tortillas duras, lo llamó una receta especial y lo sirvió con alegría forzada. Sus hijos comieron en silencio, aunque Ana notó que el plato de su madre estaba vacío. «Mamá, no estás comiendo», dijo. Carmen sonrió débilmente. «Es que no tengo hambre». En verdad se moría de hambre, guardando su porción para Miguel, quien llegaría tarde otra vez, cansado y derrotado. Era un momento que ningún padre olvida jamás. El sonido de tu hijo preguntando por qué no hay comida en la casa, por qué les duele el estómago, si podrían morir de hambre. Carmen arropó a sus hijos esa noche con una oración susurrada en la oscuridad. No sabía si Dios estaba escuchando. No sabía si el cielo aún veía familias como la suya. Pero mientras yacía despierta mirando el techo agrietado, resolvió una cosa. A la mañana siguiente, haría lo que su orgullo había resistido durante mucho tiempo. Tomaría a sus hijos de la mano, los llevaría a la parroquia y pediría ayuda. Esa elección, humilde, desesperada y nacida del amor de una madre, era el paso que abriría la puerta a lo extraordinario. Para la segunda semana de agosto, el hogar de los Hernández había cruzado una línea invisible, la línea entre luchar y morir de hambre. El hambre ya no era solo una incomodidad pasajera, se había convertido en el ritmo de sus días, la sombra en cada habitación. El lunes por la mañana, Carmen abrió el refrigerador, esperando contra toda esperanza. La luz parpadeó, pero los estantes la miraron de vuelta con nada más que un frasco de salsa, medio pedazo de mantequilla y una caja de huevos mucho después de su fecha de vencimiento. Revisó las alacenas después. Polvo de harina en el fondo de una bolsa, una caja de bolsitas de té, una lata de chiles, abollada y casi olvidada. Alineó todo en el mostrador como un soldado haciendo inventario antes de una batalla. Ana, parada silenciosamente junto al marco de la puerta, susurró: «Mamá, ¿es todo lo que tenemos?» Carmen forzó una sonrisa. «Es suficiente por hoy», dijo, aunque el hoyo en su estómago le decía lo contrario. Esa noche, hirvió los chiles con un poco de harina, convirtiéndolo en un caldo aguado. Sirvió tazones para los niños y los puso como si fueran parte de alguna nueva receta pasada de su abuela. «Prueben esto», dijo alegremente. «Es algo especial». Ana comió en silencio, pero sus ojos no perdieron el plato vacío frente a su madre. «Mamá, no te serviste», dijo suavemente. Carmen lo desestimó con un gesto.
No tengo hambre, pero sí la tenía. Su cuerpo dolía por comida y aún así guardó su porción para Miguel, quien regresaría más tarde esa noche con nada más que disculpas cansadas. El martes fue peor. El desayuno fue té caliente con una cucharada de azúcar, la última que tenían. Para el almuerzo, Carmen encontró la corteza endurecida de una tortilla enterrada en el refrigerador. Raspó el último frijol de la olla, lo extendió fino y cortó los pedazos en tercios. Carlos comió rápidamente, luego se agarró el estómago. «Me duele hoy», murmuró tratando de no llorar. Isabel, demasiado joven para ocultar su necesidad, sollozó abiertamente. Preguntaba una y otra vez por atole, por leche, por cualquier cosa que pudiera llenarla. Miguel llegó a casa tarde otra vez, su rostro marcado por el agotamiento. «Nada de trabajo», admitió, colapsando en la silla de la mesa de la cocina. Dijeron que tal vez la próxima semana. Tal vez. Carmen quería gritar. La próxima semana estaba demasiado lejos. La próxima semana, sus hijos podrían no tener ni la fuerza para jugar. En lugar de eso, puso una mano en su hombro. «Saldremos adelante de alguna manera», susurró, aunque ya no sabía cómo. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen se sentó en el piso de la cocina y lloró silenciosamente en sus manos. El orgullo la había mantenido sin admitir la verdad a nadie. A los vecinos sonreía y saludaba. En la iglesia se mantenía erguida, pretendiendo que todo estaba bien. Pero por dentro se estaba colapsando. «Dios», susurró en el silencio, «si puedes vernos, si puedes escucharme, por favor ayuda a mis hijos». El miércoles amaneció pesado y caluroso. Los niños despertaron lentos, sus ojos opacos, sus voces débiles. Carmen les dio tazas de té, llamándolo un desayuno especial, aunque la dulzura del azúcar había desaparecido. Ana trató de beber la suya lentamente, pretendiendo disfrutarla mientras Carlos empujó su taza lejos, susurrando: «Esto no es comida». Entonces, alrededor de las 10, Carlos se tambaleó donde estaba parado. Sus rodillas se doblaron y cayó. El pánico surgió en el pecho de Carmen mientras lo agarraba, temblando. «Estoy bien», insistió débilmente, «solo mareado». Pero la verdad era clara. 3 días sin nutrición real habían empujado sus pequeños cuerpos más allá del límite. Ana, lo suficientemente grande para hacer las preguntas que sus padres temían, finalmente rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué ya no tenemos comida? ¿Qué nos va a pasar? ¿Nos vamos a morir?» Carmen se congeló, su garganta cerrándose alrededor de las palabras que no podía decir. Atrajo a su hija cerca, susurrando solo: «No dejaré que eso pase, te lo prometo». Pero las promesas no llenan estómagos. Para el mediodía, Carmen sabía que ya no podía esconderse detrás de su orgullo. Lavó las caras de sus hijos, peinó el cabello de Isabel en una pequeña coleta y les dijo que iban a dar un paseo. Por dentro, su corazón se estaba rompiendo. Nunca había pedido ayuda a nadie en su vida. Ella y Miguel siempre habían sido los que daban, los confiables. Pero ahora los ojos hundidos de sus hijos no le dejaban opción. Cuando salió por la puerta, los vecinos vislumbraron a Carmen llevando a 3 niños por la calle del agua. La mayoría no pensó nada de ello, solo una madre caminando con sus hijos en una tarde de verano. Nadie sabía que dentro de su bolsa había exactamente 35 pesos en cambio, todo el dinero que quedaba en la casa. Nadie sabía que se dirigía hacia la parroquia de San Bartolomé, lista para decir las palabras que destrozarían su orgullo. «Mis hijos no han comido en 3 días». Carmen Hernández había llegado al punto de quiebre. Lo que no podía saber era que este acto de humildad, la simple decisión de tocar la puerta de una iglesia, no terminaría en humillación, sino en una cadena de eventos que desafiaría toda explicación lógica. Era la hora más oscura para los Hernández. Y sin embargo, como la historia a menudo muestra, la hora más oscura viene justo antes del amanecer. Cuando Carmen Hernández llegó a la antigua parroquia de piedra de San Bartolomé, sus manos estaban temblando. Había caminado las 3 cuadras desde la calle del agua, con sus 3 hijos arrastrando silenciosamente a su lado, cada paso pesado con humillación y miedo. Ana cargaba la muñeca de Isabel. Carlos se aferraba a la mano de su madre, como si temiera que pudiera desvanecerse. No hacían ruido, no lloraban, pero había algo en su silencio que hablaba de agotamiento demasiado profundo para las palabras. La parroquia no era un lugar imponente,
solo una sencilla iglesia colonial con un patio de adoquines y campanario de piedra. Sin embargo, para Carmen, parada en la entrada, se sentía como un muro que estaba a punto de atravesar. Tragó saliva fuerte y tocó la campana. Adentro, el padre José estaba terminando su descanso de la tarde. A los 65 años, el sacerdote había servido a San Bartolomé durante más de 3 décadas. Su cabello se había vuelto plateado, su rostro marcado por años de escuchar más que hablar. Era conocido por sus homilías gentiles, su costumbre de visitar a los enfermos y su asombrosa habilidad para notar lo que otros ignoraban. Cuando sonó la campana, se levantó, se puso sus anteojos y se dirigió a la entrada. En el momento en que abrió la puerta lo sintió, un peso en el aire, una súplica no hablada. Ahí estaba Carmen, pálida, sus labios apretados, sus 3 hijos abrazándose cerca. No necesitaba palabras, sus rostros demacrados contaban la historia. «Padre», comenzó, su voz quebrándose, «no hemos comido en 3 días. Mis hijos tienen hambre. No sé a dónde más ir». Esas palabras cargadas en un susurro pondrían en marcha una cadena de eventos que nadie en San Bartolomé podría haber predicho. El padre José se hizo a un lado inmediatamente. «Entren, hija mía, traigan a los niños». Los llevó a su modesta sala de estar con muebles gastados y un crucifijo en la pared. Los niños se sentaron en el sofá, con ojos grandes y silenciosos. El sacerdote desapareció en la cocina y regresó con una bandeja, una jarra de agua de Jamaica, un plato de tortillas y un frasco de frijoles. «Aquí, pequeños, coman primero». Ana vaciló al principio, mirando a su madre, pero el padre José la animó con un asentimiento. En minutos los niños estaban devorando la comida con un hambre que era doloroso de ver. Las pequeñas manos de Carlos temblaron mientras untaba frijoles en las tortillas. Isabel se aferró a su vaso de Jamaica como si fuera un tesoro. Incluso Ana, quien trataba de actuar como adulta, no pudo ocultar su alivio. Carmen se sentó silenciosamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. Viendo a sus hijos comer, sintió tanto gratitud como vergüenza, como si los hubiera fallado. El padre José lo notó y gentilmente puso una mano en su hombro. «No tienes nada de qué avergonzarte. Pedir ayuda no es debilidad, es amor». Poco a poco, Carmen le contó todo. Las facturas impagas, las lluvias que destruyeron el taller, la negativa de la compañía de seguros, la búsqueda interminable de trabajo de Miguel. Habló de las facturas acumulándose en el mostrador, de vender sus aretes de plata, de las alacenas vacías. Su voz se quebró cuando admitió: «Pensé que podía protegerlos de esto, pero ya no puedo más». El padre José escuchó sin interrupción, sus ojos bondadosos pero graves. Había escuchado muchas confesiones en su vida, pero esto era diferente. Esto no era sobre pecado, esto era sobre supervivencia. Cuando Carmen terminó, se inclinó hacia adelante. «Carmen, tú y tus hijos no están solos. La parroquia tiene un pequeño fondo de emergencia. Está destinado exactamente para situaciones como esta». Caminó a un pequeño gabinete de madera, abrió un cajón y sacó un sobre. Adentro había 2,000 pesos en efectivo recolectados de feligreses para aquellos en necesidad. Lo presionó en las manos de Carmen. Ella negó con la cabeza, abrumada. «Padre, no puedo». «Sí, puedes», interrumpió gentilmente. «Esto no es caridad en el sentido de lástima, esto es comunidad. Incluso Jesús aceptó comida de sus amigos. Tómalo y úsalo para alimentar a tus hijos esta noche». Sus dedos se cerraron alrededor del sobre. Se sintió más pesado que dinero. Se sintió como un salvavidas. Pero el padre José sabía que 2,000 pesos no solucionaría todo. «Llamaré por ahí», dijo firmemente. «Puede que haya alguien que necesite un tejedor. Y si no, encontraremos otras maneras. Lo que importa ahora es que tu familia tenga comida». Carmen apenas podía hablar. «¿Cómo le doy las gracias?» «Manteniendo la fe», respondió el sacerdote simplemente, recordando que incluso en los tiempos más oscuros, Dios te ve, no olvida a sus hijos. Cuando Carmen salió de la parroquia esa tarde, sus 3 hijos caminaron a su lado, sus vientres ya no doliendo, sus rostros más brillantes. En su mano sostenía el sobre, aunque aún no podía creerlo del todo. Había caminado a través de esa puerta temblando de vergüenza. Salió cargando algo más, el primer destello de esperanza. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que este simple acto de coraje
Una madre tocando la puerta de un sacerdote era solo el comienzo. Lo que les esperaba en las horas siguientes haría que incluso este momento de alivio pareciera pequeño. Esa tarde, Carmen Hernández entró al mercado central de San Bartolomé con sus 3 hijos a su lado. Agarraba el sobre que el padre José había presionado en su mano como si fuera hecho de oro. 2,000 pesos, más dinero del que había visto en semanas. Se sentía tanto como abundancia, como una cuerda frágil, manteniéndolos de caer más profundo en la desesperación. Las puertas del mercado se abrieron y el aire fresco los envolvió. Para Ana, Carlos y la pequeña Isabel, entrar al mercado era como entrar a otro mundo. Los colores vibrantes, los puestos ordenadamente arreglados, las interminables filas de comida. Era abrumador. No habían estado en el mercado por semanas, y ahora sus ojos grandes saltaban de un puesto a otro como si hubieran sido transportados a un sueño. Carmen había preparado una lista cuidadosamente en casa. Pan, leche, arroz, pasta, productos enlatados, fruta fresca y verduras. Nada extra, sin lujos, solo lo suficiente para estirar por una semana. Se aferró a la lista como una brújula, determinada a no divagar. Aún así, los niños no pudieron contenerse. «Mamá, ¿podemos comprar yogurt?», susurró Carlos esperanzado. Ana señaló manzanas en la sección de frutas. «Se ven tan buenas». Isabel, tirando de la manga de su madre, susurró con toda la urgencia de una niña de 4 años. «Galletas, mamá, por favor, galletas». El corazón de Carmen dolió. Por semanas les había negado cada pequeña alegría. Asintió una vez. «Veremos, pero solo si podemos pagarlo». Se movieron puesto por puesto, llenando la canasta con básicos. 1 litro de leche, una bolsa de arroz, pasta, mantequilla de cacahuate, verduras congeladas. Carmen comparó precios, eligiendo marcas genéricas, revisando totales en su cabeza con cada artículo. Para cuando llegaron a la caja, la canasta era modesta pero llena. Pan, huevos, cereal, algo de pollo, manzanas, algunos pequeños dulces. En la caja, el pecho de Carmen se apretó. Había estado sumando los números en su mente. El total estaría cerca de 1,800 pesos, tal vez un poco más. Eso dejaría solo unos pocos pesos para emergencias. Sacó los billetes del sobre y los alisó nerviosamente en el mostrador. La cajera, una mujer bondadosa de mediana edad llamada Rosa, quien había visto a la familia antes, comenzó a escanear artículos. «¿Cómo están hoy?», preguntó sonriendo a los niños. «Estamos bien», dijo Carmen suavemente, aunque sus ojos traicionaron la tensión que sentía. El escáner pitó artículo tras artículo. El pulso de Carmen se aceleró mientras el total subía. 462 pesos, 839, 1,245 pesos. Su respiración se cortó cuando pasó de 1,500. Finalmente, la pantalla mostró el número final, 1,845 pesos. El estómago de Carmen se hundió. Había estado en lo cierto. Era casi todo el sobre. Exhaló temblorosamente, lista para entregar el dinero. Pero entonces algo pasó. La cajera frunció el ceño, tocando la pantalla. «Qué extraño», murmuró. «La caja ahora está mostrando 725 pesos». Carmen parpadeó. «Disculpe». Rosa negó con la cabeza. «Debe ser una falla. Déjeme escanear todo otra vez». Limpió la pantalla y volvió a escanear cada artículo cuidadosamente, sus manos moviéndose más lento esta vez. Otra vez el total apareció, 725 pesos. «No entiendo», susurró Rosa. «Esta máquina ha funcionado perfectamente por años». Intentó una tercera vez deliberadamente. El resultado fue el mismo. Finalmente, Rosa miró a Carmen con ojos grandes. «Bueno, no puedo cobrarle más de lo que dice la caja. Son 725 pesos hoy». Las manos de Carmen temblaron mientras entregaba el efectivo. Casi no podía respirar. Se alejó con sus hijos y su recibo, la canasta llena de comestibles y más de 1,000 pesos aún en su sobre. Pero el milagro no había terminado. Cuando comenzó a descargar las bolsas en el carro prestado de una vecina, Carmen notó artículos que estaba segura de no haber elegido. Una botella de aceite de oliva, un paquete de queso rallado, una barra de chocolate, incluso frascos de comida para bebé que Isabel no había tenido en meses. Su primer instinto fue pánico. Habían metido los niños cosas en la canasta.
Ana, Carlos, ¿pusieron esto? Negaron con la cabeza. Isabel miró con ojos grandes, abrazando su muñeca. Carmen vació cada bolsa. La verdad era innegable. Había al menos 500 pesos de comida extra y no tenía memoria de ponerla ahí. Se sentó fuerte en la banqueta fuera del mercado, el sol oaxaqueño bajando detrás de ella. Sus hijos se reunieron alrededor, tirando de las bolsas de compras, deleitados por la abundancia repentina. Para Carmen, el mundo se inclinó. ¿Era esto casualidad, un error de computadora o algo más? Esa noche, por primera vez en 3 días, la familia Hernández se sentó a una cena real. Carmen cocinó pasta con queso, sirvió ensalada fresca, vertió leche en vasos. Carlos devoró su plato. Ana comió en silencio, lágrimas en sus ojos. La pequeña Isabel, pegajosa con yogurt y migajas de galleta, se rió por primera vez en semanas. Miguel llegó a casa tarde, su rostro cansado como siempre, pero cuando entró en la cocina y vio la mesa cubierta de comida, se detuvo en seco. ¿De dónde salió todo esto? Carmen explicó el sobre, la tienda, la falla, la comida extra. Miguel la miró con incredulidad. ¿Estás diciendo que pagaste 725 pesos por todo esto? Lo preguntó 3 veces, como si repetirlo pudiera hacerlo menos imposible. Carmen asintió, sus ojos llorosos. No sé cómo explicarlo. Por esa noche, las explicaciones no importaron. Lo que importó fue el sonido de tenedores en platos, las risitas de los niños y los sollozos silenciosos de 2 padres que habían cargado lo insoportable y por primera vez en meses sintieron el peso aliviarse, aunque fuera solo por un momento. Pero en lo profundo del pecho de Carmen, un pensamiento pulsó como un latido. Esto no es solo suerte, algo más grande está obrando aquí. Y tenía razón. La extraña gracia de ese mercado era solo el primer susurro de un milagro que apenas había comenzado. Esa noche del miércoles, el hogar de los Hernández estaba vivo, con sonidos que no había conocido en meses. Risa, tintineo de vasos, la charla de niños demasiado ocupados comiendo para quejarse. La mesa de la cocina, usualmente desnuda, ahora estaba llena de platos de pasta, ensalada y tortillas calientes. Por primera vez en días, la familia comió hasta que sus estómagos estuvieron llenos. Cuando terminó la cena, Miguel dio a Carlos un paseo en caballito por el pasillo. Ana lavó platos junto a su madre, y la pequeña Isabel le cantó a su muñeca. La casa, tan larga y pesada con silencio, parecía respirar otra vez. Pero cuando los niños finalmente fueron arropados en la cama y los platos puestos a secar, regresó la tranquilidad. Miguel y Carmen se sentaron juntos en la pequeña sala de estar, lado a lado, en un sofá hundido. Una sola lámpara iluminaba el espacio, proyectando un resplandor suave sobre la alfombra gastada y estantes llenos de viejas fotos familiares. Afuera, la noche oaxaqueña era pesada con grillos. Adentro, hablaron en voces susurradas. 725 pesos, repitió Miguel por 4ª vez, negando con la cabeza. No puedo entenderlo. No hay manera de que esa máquina hiciera el mismo error 3 veces. Carmen dobló sus manos en su regazo. Y la comida que ni siquiera compramos. Los frascos de bebé, el chocolate. Miguel, ¿cómo se puede explicar eso? Él se reclinó, exhausto, pero sus ojos se suavizaron cuando se encontraron con los de ella. Tal vez es suerte. Carmen vaciló. Su voz bajó a un susurro. O tal vez es algo más. Las palabras colgaron entre ellos. Entonces, a las 9:15 de la noche, algo cambió en la habitación. Primero fue el aire. Una frescura repentina se extendió por la sala de estar, aunque ninguna ventana estaba abierta. La lámpara junto a ellos parpadeó, y entonces vino la fragancia, dulce, inconfundible, como rosas floreciendo en primavera, pero más rica, más profunda. La respiración de Carmen se cortó. Miguel se enderezó. ¿Hueles eso?, preguntó ella. Antes de que él pudiera responder, una luz comenzó a brillar en la esquina cerca del estante de libros. Al principio era tenue, como el resplandor de la luna a través del agua, pero se volvió más brillante y más suave al mismo tiempo, llenando la habitación sin cegar sus ojos. Miguel agarró la mano de Carmen. La luz se movió, se formó, y lentamente se convirtió en una figura. Pero no era una mujer, era un hombre joven, de unos 30 años, vestido con una túnica simple de lino blanco. Su cabello era castaño, ondulado hasta los hombros,
su barba cuidadosamente recortada. Sus ojos eran de un marrón profundo, llenos de una compasión que parecía penetrar sus almas mismas. Sus manos, marcadas con pequeñas cicatrices, estaban extendidas hacia ellos en un gesto de paz. De todo su ser emanaba una luz dorada que calentó la habitación con una paz que nunca habían conocido. Las rodillas de Carmen cedieron, cayó en la alfombra, temblando violentamente. Miguel se dejó caer junto a ella, incapaz de moverse o apartar la mirada. Entonces el hombre habló, y su voz no era sonido, sino música que resonó en sus corazones más que en sus oídos. No teman, mis amados, soy Jesús, el Hijo del Altísimo, y vengo a ustedes en su hora de mayor necesidad. Carmen jadeó, cubriéndose la boca con las manos. Las lágrimas corrieron por su rostro. Miguel, usualmente tan firme, tembló como un niño. La mirada de Jesús los envolvió con compasión infinita. He escuchado sus oraciones, he visto su sufrimiento. Estuve con ustedes cuando no tenían nada que dar de comer a sus hijos. Y estuve con ustedes cuando el pan apareció en su mesa esta noche. No están abandonados. Carmen sollozó abiertamente, palabras saliendo atropelladamente. ¿Fuiste tú en el mercado? ¿Los comestibles? ¿El recibo? Jesús sonrió con una radiación que llenó la habitación. Un padre no ignora a sus hijos cuando claman. Lo que recibieron fue solo una señal, prueba de que el cielo los ve, y más está por venir. Miguel inclinó su cabeza, lágrimas cayendo libremente. ¿Pero por qué nosotros? No somos nadie, solo una familia en Oaxaca. La respuesta de Jesús fue gentil. Es en los hogares ordinarios, en los pueblos más pequeños, donde el amor de mi Padre se revela más poderosamente. Se aferraron uno al otro cuando todo lo demás fue despojado. Eligieron el amor sobre el orgullo. Por eso el cielo ha venido a ustedes. Sus palabras los envolvieron como una manta. Entonces se dirigió a Carmen. Trae fe y coraje como madre serán recompensados. Tus hijos crecerán fuertes, no solo en cuerpo sino en compasión. Entenderán el dolor de otros porque lo han conocido ellos mismos. Volviéndose hacia Miguel, continuó. Tus manos, aunque cansadas, construirán otra vez. El trabajo te será dado pronto, y proveerá no solo para tu familia, sino para otros también. Durante casi 15 minutos, la habitación brilló con su presencia. Los Hernández permanecieron arrodillados, corazones latiendo fuerte, incapaces de apartar la mirada. Finalmente, Jesús levantó sus manos en bendición. Recuerden, dijo suavemente, son amados. Compartan lo que han visto. Dejen que su historia traiga esperanza. Siempre estaré cerca. Lentamente, la luz comenzó a desvanecerse. La fragancia de rosas persistió incluso mientras la figura se disolvió en la noche silenciosa. Cuando se fue, regresó el silencio. Sin embargo, ya no estaba vacío. Carmen y Miguel se quedaron en sus rodillas mucho después, sus manos entrelazadas, lágrimas corriendo, sus almas abrumadas. Ninguno se atrevió a hablar por miedo de que el momento sagrado pudiera desvanecerse si lo rompían con palabras. Solo fue cuando Ana se acercó sigilosamente desde su dormitorio y susurró, «Mamá, papá, ¿por qué están llorando?», que Carmen se dio cuenta de que habían pasado horas. Reunió a su hija en sus brazos, su voz temblando pero firme. «Porque, mijita, esta noche conocimos a alguien muy especial y nada volverá a ser igual». La mañana después de la aparición, Carmen despertó con una calma extraña. Por primera vez en meses, no había pasado la noche retorciéndose en preocupación por facturas o comida. El aroma de rosas aún persistía débilmente en el aire, aferrándose a las cortinas y la alfombra vieja. Al principio, se preguntó si todo había sido un sueño, pero cuando caminó hacia la cocina, sus dudas se hicieron pedazos. La puerta de la despensa, que recordaba haber cerrado la noche anterior, estaba ligeramente entreabierta. Adentro, estantes que habían estado medio vacíos, ahora estaban llenos, latas de verduras alineadas ordenadamente en filas, cajas de cereal, una bolsa de harina, paquetes de pollo sellados como si fueran frescos del mercado. Las rodillas de Carmen casi cedieron. Llamó a Miguel, y juntos miraron en silencio la abundancia que no había estado ahí horas antes. «Carmen», susurró Miguel, «nosotros no compramos esto». Ella tocó la harina, las latas, el pan, como si pudieran desaparecer si parpadeaba. «No», respondió suavemente, «no lo hicimos, pero alguien más sí. Ese día,
Cuando los niños entraron a la cocina, sus ojos se iluminaron como si la Navidad hubiera llegado en agosto. Ana agarró una manzana, mordiéndola con lágrimas en los ojos. Carlos gritó: «¡Tenemos comida otra vez!». La pequeña Isabel aplaudió, señalando las galletas en el mostrador. Y los milagros no pararon ahí. El jueves, Miguel salió temprano a tocar puertas una vez más. Pero esta vez, algo era diferente. Llevaba consigo la memoria de las palabras de Jesús: «Tus manos construirán otra vez». En lugar de temor, sintió una confianza silenciosa. Se detuvo en Textiles Guelaguetza, una cooperativa que lo había rechazado meses antes. Para su shock, el dueño lo saludó con una sonrisa. «Miguel, viniste en el momento correcto», dijo el hombre. «Acabo de firmar un contrato para proveer tapetes a 3 hoteles boutique en la capital. Necesito a alguien que conozca el trabajo tradicional. Comienza el lunes. 6 meses de pago garantizado». Miguel apenas podía hablar. Estrechó la mano del hombre con dedos temblorosos, sabiendo en su corazón que esto no era coincidencia. Mientras tanto, en casa, Carmen descubrió más sorpresas. Abrió el refrigerador para encontrar frascos de comida para bebé que no había comprado. Una caja de chocolate caliente. Se sentó en el mostrador, aunque nunca la había puesto ahí. Incluso la canasta de ropa parecía tocada. Ropa que había estado demasiado gastada de repente apareció remendada, como si fuera amorosamente reparada. El viernes por la tarde, Ana llegó a casa de la escuela cargando una mochila completamente nueva repleta de útiles. Lápices, cuadernos, marcadores, todo en su lista de regreso a clases. «Una señora me la dio», explicó. «Dijo que su nombre era María y que quería que estuviera lista para clases». La respiración de Carmen se cortó. No había ninguna María en la ruta escolar que nadie conociera. Esa misma noche, Carlos irrumpió en la casa con una sonrisa amplia. «Miren lo que encontré en mi escritorio». Sostuvo una pila de libros, exactamente los títulos en su lista de lectura de verano, y dentro de la cubierta de uno había una nota escrita en tinta dorada delicada: «Para Carlos con amor, María». El momento más sorprendente vino de la pequeña Isabel. En la cena, levantó la vista de su plato y dijo en su manera práctica de niña de 4 años: «Mamá, el señor Bonito vino a mi cuarto anoche. Me dijo que nos ama». Olía como flores. Carmen y Miguel intercambiaron una mirada, sus corazones latiendo fuerte. Isabel había descrito la visión exactamente, aunque no le habían contado nada. Para el sábado, toda la familia estaba transformada. Los niños jugaban con nueva energía, ya no agobiados por el hambre. Miguel, una vez gastado por el fracaso, se llevaba más alto, listo para trabajar otra vez. Carmen sintió alegría que no había conocido en años, aunque las lágrimas aún venían fácilmente cuando pensaba en lo que habían vivido. Pero los milagros no eran solo para ellos. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. La señora González de enfrente comentó: «Carmen, te ves diferente, como si estuvieras brillando». En la iglesia, el padre José vio a la familia sentada en la banca con una paz que irradiaba hacia afuera. Asintió sabiamente, aunque no dijo nada. Ese fin de semana, mientras la familia se reunía para una cena simple, pollo, arroz y verduras, Carmen dobló sus manos y susurró gracia en voz alta. Los niños se unieron, sus voces pequeñas pero fuertes. «Gracias, Señor», oró, «por recordarnos que nunca estamos solos». La comida, el trabajo, los útiles escolares. Esto podría ser descartado como coincidencias por forasteros, pero para los Hernández, cada momento era prueba de que lo que habían visto en su sala de estar era real, prueba de que el Salvador que se les había aparecido aún estaba cerca, observando, proveyendo, guiando. Y en lo profundo, tanto Carmen como Miguel sabían que esto era solo el comienzo. Para cuando llegó el domingo, la palabra había comenzado a extenderse silenciosamente alrededor de San Bartolomé. La gente notó cosas que no podían ignorar. Los niños Hernández, una vez pálidos y retraídos, ahora llegaban a misa con ojos brillantes y útiles escolares nuevos. Miguel, quien había pasado meses caminando las calles en silencio, se llevaba con fuerza renovada, hablando a los vecinos otra vez con una confianza que no habían visto desde antes de las lluvias. Y Carmen, su rostro, una vez marcado por agotamiento, parecía casi luminoso. Ese domingo era 25 de agosto. La parroquia de San Bartolomé
Estaba llena de feligreses, el olor de madera pulida y cera de vela persistiendo en el aire. El padre José se paró en el altar y habló con fervor inusual. Jesús, nuestro Salvador, no olvida a las familias en necesidad, camina con nosotros en nuestras luchas, se inclina abajo para escuchar nuestros llantos. Mientras predicaba, Carmen se sentó en la banca con sus hijos, su corazón latiendo fuerte. Cada palabra parecía dirigida a su familia. Cuando miró de lado, notó cabezas volteándose. La gente los estaba mirando, mirándolos con una mezcla de curiosidad y algo más. Asombro. Después de la misa, la multitud se derramó al atrio de la iglesia, intercambiando saludos como usual. Pero entonces, algo diferente pasó. La señora Mendoza, una maestra jubilada, se acercó a Carmen. «Hija», dijo gentilmente, «no sé por qué, pero por 3 noches he soñado con un joven hermoso vestido de blanco. En mi sueño seguía diciendo, ayuda a la familia de Carmen. Aquí», presionó un sobre en las manos de Carmen. Adentro había 5,000 pesos en efectivo. Carmen casi lo dejó caer, lágrimas inundando sus ojos. Otros siguieron. Don Roberto, un carpintero jubilado, ofreció a Miguel su viejo conjunto de herramientas de tejido, pulidas y listas. «He estado guardando estas en mi garage por años. No sé por qué, pero siento que estás destinado a tenerlas ahora». Otra mujer, la señora Morales, se inclinó hacia Carmen. «Si alguna vez necesitas a alguien que cuide a los niños mientras trabajas, lo haré. No puedo explicarlo, pero siento como si Dios me estuviera empujando». Uno por uno, los del pueblo se acercaron, algunos tímidos, algunos audaces, todos con la misma urgencia extraña. Habían sentido sueños, impulsos, susurros en oración, obligándolos a alcanzar a la familia Hernández. Para cuando Carmen y Miguel caminaron a sus hijos a casa, llevaban más que comestibles y herramientas. Llevaban el peso de una comunidad repentinamente movilizada alrededor de ellos. Esa tarde, el hogar de los Hernández estuvo más ocupado de lo que había estado en años. Los vecinos dejaron cazuelas y bolsas de productos frescos. Un granjero local ofreció suplir huevos cada semana. Una pareja joven incluso dejó una tarjeta de regalo en su porche sin una nota. Era como si manos invisibles estuvieran tejiendo una red para atraparlos, y sin embargo, el momento más extraño aún vino en privado. Esa noche, mientras Carmen arropaba a Isabel en la cama, la niña susurró, «Mami, el señor Bonito me dijo que estamos seguros ahora». Besó mi frente. Carmen se congeló, su corazón latiendo fuerte. Los ojos de Isabel brillaron con certeza inocente. Mientras tanto, Ana le confió a su madre, «Creo que lo vi también. Ayer, cuando estaba haciendo mi tarea, olí rosas y sentí, no sé, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí». Carlos, usualmente el callado, sorprendió a todos en la cena diciendo, «Ya no tengo miedo. Creo que nos está cuidando». Las palabras de los niños se extendieron rápidamente entre parientes, vecinos y compañeros de escuela. Pronto, susurros viajaron por el pueblo. Los Hernández han visto algo santo. No todos creyeron, por supuesto. Algunos lo descartaron como exageración o coincidencia o desesperación coloreando su percepción. Pero otros, especialmente aquellos que también habían sentido empujones extraños, sueños o aroma de rosas, comenzaron a preguntarse. Para mitad de semana el teléfono del padre José comenzó a sonar con llamadas de feligreses. «Padre, tuve el mismo sueño. Padre, olí rosas en mi cocina anoche. Padre, es posible». El sacerdote, cauteloso pero conmovido, aconsejó a todos lo mismo. «Oren, manténganse cerca de Cristo, y si Jesús está verdaderamente entre nosotros, los frutos lo revelarán». Para los Hernández, los frutos eran innegables. Cada día traía nuevas provisiones, nuevas bondades. Carmen ya no se preocupaba por la próxima comida. Miguel se preparó para comenzar su nuevo trabajo, su caja de herramientas ya llena. Los niños regresaron a la escuela con todo lo que necesitaban, sus cabezas en alto. Y tal vez más poderoso de todo, el pueblo mismo comenzó a cambiar. Vecinos que no se habían hablado en años ofrecieron ayuda uno al otro. Familias tensas comenzaron a aparecer en la iglesia otra vez. Actos de generosidad se multiplicaron como chispas de una sola llama.
Era como si la gracia que había entrado al hogar de los Hernández se rehusara a quedarse confinada. Se derramó en la calle del Agua, luego en las bancas, luego a través del pueblo mismo. Y por primera vez en décadas, San Bartolomé Kialana zumbaba con un sentido de expectativa. Algo estaba pasando, algo que nadie podía explicar del todo, pero nadie podía negar. 5 años después, la pequeña casa en la calle del Agua se veía nada como el lugar que una vez fue. Las paredes habían sido reparadas, el patio arreglado ordenadamente, y la risa a menudo se derramaba de las ventanas abiertas. Lo que una vez había sido un lugar de hambre y desesperación se había convertido en un faro en San Bartolomé y mucho más allá. Miguel Hernández se paró en el patio trasero donde su viejo taller había sido destruido por las lluvias. En su lugar, ahora se alzaba una estructura grande de madera zumbando con actividad. Ya no era solo su taller, era un centro de capacitación. Hombres y mujeres jóvenes, algunos que habían dejado la preparatoria, otros que habían luchado con adicción o desempleo, se reunían cada semana para aprender el arte del tejido tradicional. Bajo la guía de Miguel, restauraron textiles antiguos, tejieron tapetes e incluso crearon vestimentas para iglesias en pueblos cercanos. «Este lugar me devolvió mi vida», admitió un joven aprendiz a un reportero local. Don Miguel no solo me enseñó cómo usar un telar, me enseñó que aún tenía valor. El centro, llamado Manos de Esperanza, se había convertido en un modelo para capacitación vocacional a través de Oaxaca. Y Miguel, una vez un hombre llevado a sus rodillas por la pérdida, ahora se llevaba con autoridad silenciosa. Su reputación como maestro artesano igualada solo por su papel como mentor. Dentro de la casa, Carmen estaba igual de ocupada. Después de las apariciones, había jurado vivir la vocación que Jesús le había dado. Comenzó pequeño, hospedando familias del vecindario en su sala de estar, compartiendo comidas, escuchando sus luchas. Pero el trabajo creció rápidamente. Llegaron donaciones, voluntarios intervinieron, y pronto nació una organización no lucrativa oficial, Esperanza para Familias. Lo que comenzó con unas pocas bolsas de comestibles, ahora servía a cientos de familias a través de Oaxaca cada año. Proporcionaban comida, consejería, tutoría para niños y grupos de apoyo para padres luchando. Carmen a menudo era invitada a conferencias, tanto católicas como interreligiosas, para hablar sobre resistencia, fe y el poder de la comunidad. Siempre comenzaba sus charlas de la misma manera. Hace 5 años, era una madre sin nada en mis alacenas excepto desesperación. Hoy, estoy aquí para decirles que Dios nunca abandona a sus hijos. Los niños Hernández habían crecido, cada uno caminando el sendero que Jesús había predicho. Ana, ahora de 17, había elegido estudiar trabajo social. «Quiero ayudar a familias de la manera que la gente nos ayudó», le dijo a su consejero escolar. Se ofrecía como voluntaria cada verano en la organización no lucrativa de su madre. Siendo mentora de niños más jóvenes que enfrentaban la misma vergüenza que ella, una vez ocultó detrás de excusas. Carlos, de 14, llevaba libros de biología y anatomía a donde quiera que fuera. Su sueño era medicina. «Quiero ser doctor», dijo simplemente, para que nadie tenga que sentirse indefenso cuando su cuerpo está en dolor. Su compasión, nacida en esos días de hambre, lo estaba formando en un sanador, y la pequeña Isabel, ya no tan pequeña, tenía 9 años, llena de energía y alegría. Los maestros a menudo comentaban sobre su bondad radiante, la manera en que consolaba a niños que se sentían excluidos. Más de una vez, sorprendió a sus padres con palabras infantiles pero profundas. «Mamá, el Señor aún viene a veces, no donde puedas verlo, pero puedo sentirlo cerca». El pueblo de San Bartolomé mismo había cambiado. La parroquia se llenaba los domingos. Los actos de caridad se multiplicaron entre vecinos. Extraños pasando a veces comentaban: «Hay algo diferente aquí. La gente realmente se preocupa unos por otros». Las noticias de la historia de los Hernández habían viajado lejos. Artículos aparecieron en diarios diocesanos, luego en revistas nacionales. Se filmaron documentales. Peregrinos comenzaron a llegar silenciosamente, queriendo ver la pequeña casa donde las rosas una vez llenaron el aire, donde el cielo se había inclinado cerca para tocar a una familia mexicana ordinaria. Algunos venían por curiosidad, otros en desesperación, esperando sanación o guía.
Muchos se fueron afirmando que habían experimentado paz que no podían explicar, y más de unas pocas conversiones tuvieron lugar en la humilde parroquia de San Bartolomé. El padre José, ahora más viejo y más lento, había documentado cuidadosamente todo: las apariciones, los milagros de provisión, la transformación de la familia y el pueblo. Su expediente fue sometido a la diócesis, donde comenzó una investigación. La iglesia se movía cautelosamente, pero la evidencia era compelling: testimonio consistente, frutos extendidos, vidas permanentemente cambiadas. Parados en su sala de estar una noche, Carmen y Miguel miraron alrededor a las fotografías llenando las paredes. Estudiantes sonrientes del taller, familias ayudadas a través de Esperanza para Familias, sus propios hijos creciendo altos. ¿Puedes creerlo?, susurró Carmen. Lo que comenzó con 3 días de hambre se ha convertido en esto. Miguel la atrajo cerca, negando con la cabeza en asombro. Pensamos que estábamos abandonados, pero estábamos siendo preparados. Y tal vez ese era el milagro más verdadero de todos, que en un pequeño pueblo oaxaqueño, una familia al borde del colapso no solo había sido rescatada, sino transformada en una fuente de esperanza para miles. La historia de los Hernández, una vez susurrada, ahora se contaba en iglesias, escuelas y salas de estar a través de México. Ya no se trataba solo de la supervivencia de una familia. Se había convertido en un testimonio, prueba viviente de que incluso en las noches más oscuras, el cielo aún se abre paso. Y la fragancia de rosas, a veces en noches silenciosas, los vecinos juraban que la olían flotando a través de la calle del agua, llevada en el viento. Era temprano domingo por la mañana, 25 de agosto del año siguiente, cuando la familia Hernández fue despertada por algo extraordinario. Al principio, Carmen pensó que era un sueño. La fragancia de rosas tan fuerte que parecía filtrarse a través de las paredes mismas. Pero entonces Miguel se movió junto a ella, olfateó el aire y susurró: ¿hueles eso? Momentos después, el aroma se extendió por cada esquina de la casa, dulce e inconfundible. Los niños vinieron caminando descalzos a la sala de estar, sus ojos grandes. «Mamá», susurró Ana, «es él, está aquí otra vez». Se reunieron en la sala de estar tal como habían hecho un año antes. Y una vez más, el aire cambió. La luz comenzó suavemente, casi como el amanecer presionando a través de las cortinas. Entonces creció brillante y dorada, llenando la habitación con calor que calmó cada miedo en sus corazones. Y entonces él estaba ahí. Jesús se paró ante ellos otra vez, radiante en blanco, su rostro resplandeciendo con la misma ternura que los había deshecho antes. Pero esta vez no permaneció distante. Se movió más cerca, sus pasos tan silenciosos como respiración, hasta que se paró entre ellos como un padre entre sus hijos. «Mis amados hijos», dijo, su voz como música, «han soportado prueba con fe, han puesto amor antes que orgullo. Por esto son bendecidos». Puso su mano gentilmente en el hombro de Miguel. Él tembló como si electricidad corriera por sus venas. «Miguel», dijo, «construirás otra vez, no solo para tu familia, sino para otros. A través de tu arte, restaurarás dignidad a aquellos que la han perdido. Un día, enseñarás a los jóvenes y quebrantados, dándoles esperanza a través del trabajo de sus manos». Las lágrimas nublaron la visión de Miguel. Susurró: «No merezco esto». Jesús sonrió con una radiación que llenó la habitación. La gracia nunca se merece, se da. Entonces se dirigió a Carmen, quien ya estaba en sus rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. «Carmen, tu coraje como madre ha llevado a tu familia a través del valle de la desesperación. Tu fe se convertirá en una luz para otras mujeres. Reunirás familias en necesidad, las ayudarás a levantarse de su sufrimiento y les recordarás que nadie es jamás abandonado por Dios. Serás madre no solo de tus hijos, sino de muchos». Carmen sollozó abiertamente, negando con la cabeza. «¿Cómo podría hacer eso? No tengo nada». «Tienes todo», respondió Jesús suavemente. «Tienes amor, y el amor cuando se ofrece libremente se multiplica». Entonces, inclinándose bajo, Jesús tocó las cabezas de los 3 niños. Ana jadeó suavemente. Carlos miró con asombro, y la pequeña Isabel se rió como si fuera cosquilleada por luz de sol. «Ana», dijo Jesús, «tu corazón por otros te llevará a caminar junto a los heridos».
crecerás en una mujer que da fuerza a los débiles. Carlos, un día aliviarás el sufrimiento de muchos a través de manos sanadoras. La compasión nacida en hambre guiará tu sendero. E Isabel, mi pequeña, tu alegría recordará a todos los que te conozcan que el amor de Dios está cerca, incluso en las horas más oscuras. Los niños miraron con ojos grandes, no entendiendo completamente, pero sintiendo el peso de sus palabras. Finalmente, la mirada de Jesús los abarcó a todos. Lo que han recibido, no lo guarden para ustedes. Compártanlo, cuenten su historia. Dejen que otros sepan que el cielo no está lejos, que el amor de Dios está vivo. Esta casa será un testimonio, y sus vidas un testigo. Muchos encontrarán esperanza por causa de ustedes. Sus palabras los envolvieron como fuego y luz. Por un largo momento nadie habló. El único sonido era Isabel susurrando, «No te vayas», sus pequeños dedos alcanzando hacia el manto brillante. Jesús se inclinó bajo y besó la frente de la niña. Entonces se enderezó, levantando sus manos en bendición. «Siempre estaré cerca. Cuando duden, recuerden las rosas. Cuando desesperen, recuerden esta noche». Lentamente, la luz comenzó a desvanecerse. El resplandor retrocedió, dejando la sala de estar ordinaria una vez más. Pero ya no se sentía ordinaria. La fragancia de rosas persistió, aferrándose al aire mucho después de que la visión se había ido. Los Hernández permanecieron arrodillados en silencio, sus corazones abrumados, sus lágrimas fluyendo libremente. Miguel finalmente rompió la quietud. «No, nos dio una misión». Carmen agarró su mano, su voz temblando pero firme. «Entonces la haremos, cueste lo que cueste, la haremos». Y en ese momento, la familia entendió. Lo que había comenzado como supervivencia, ahora era un llamado. Ya no eran solo una familia rescatada del hambre, se habían convertido en testigos, elegidos para llevar un mensaje de esperanza mucho más allá de San Bartolomé Quialana. Y así el viaje de los Hernández nos recuerda algo atemporal, que los milagros no están encerrados en historias antiguas, sino que aún se desarrollan hoy en pueblos silenciosos, en hogares ordinarios y en las vidas de aquellos que se atreven a mantener fe cuando todo lo demás está perdido. Si esta historia tocó tu corazón, que te recuerde que la esperanza nunca está lejos y que el amor de Dios siempre está más cerca de lo que pensamos. Te invitamos a dar like a este video y suscribirte a Tocados por la Gracia, para que más almas puedan escuchar historias de fe, esperanza y milagros que continúan brillando incluso en los tiempos más oscuros. Juntos, sigamos esparciendo la luz.